Buenos días a todos. Esto es Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Mi nombre es Gabriel Mercado y soy profesor adjunto a cargo de dicha materia. El tema que vamos a desarrollar hoy es el proceso formulario. La importancia de su estudio es comprender cómo, a través de la labor del pretor romano, se logró transformar aquel riguroso y estricto derecho civil no solo en el ámbito procesal, sino también en cada una de las instituciones jurídicas que hoy día muchas de ellas se encuentran plasmadas en los códigos civiles modernos de todo el mundo. Hoy vamos a contar con una invitada muy especial, quien fuera profesora titular full time de Derecho Romano de nuestra Casa de Altos Estudios. Ella es abogada y es escribana por la Universidad Nacional de Buenos Aires. El amor por la docencia le ha permitido formar a generaciones de abogados de nuestra casa de estudios, ha dirigido diversos proyectos de investigación de alta calidad académica y ha participado en innumerables jornadas y congresos académicos nacionales e internacionales en carácter de ponente, expositora, disertante. A su vez, ha publicado artículos de doctrina en diversas revistas jurídicas que se encuentran en la mayoría de las facultades de Derecho del país. Es fundadora del Congreso Patagónico de Derecho Romano, iniciado en 2012, en el que han participado profesores e investigadores de diversas partes de Argentina y del mundo. Actualmente, nuestra universidad le ha otorgado un reconocimiento a su gran trayectoria, designándola como profesora consulta de nuestra materia. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Alicia Ares Nogueira, quien nos va a deleitar con una temática muy particular que es el proceso formulario en aquel antiguo derecho de los pretores. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, no sé qué hora estarán escuchando esta clase. Mi nombre es Alicia Ares y agradezco al doctor Gabriel Mercado que me haya dado la posibilidad de reanudar esta sana costumbre de dar una clase de Derecho Romano. En realidad estoy buscando, pero no encuentro las caras de los estudiantes. Eh, Imaginármelo va a ser un poco difícil, pero trataré de ser más o menos amena en un tema que es sencillo, no es simple, pero es muy lindo. Así es que vamos a hablar de procedimiento formulario. Nosotros estudiamos este procedimiento eh, ubicándolo en la época más brillante de la historia política de Roma, que es la República. Es esto más o menos haciendo así un repaso de dos líneas de lo que han visto durante el primer periodo que han estudiado de la época del derecho arcaico o nacional. Están preparados y ya han empezado el camino del estudio de 13 siglos jurídicos de Roma. Naturalmente en esos 13 siglos hubo reformas y reformas importantes que se dieron no solamente en el aspecto político, sino también geográfico, económico, y naturalmente todo ello debe ir acompañado siempre del aspecto jurídico. Es importante reconocer el sistema de gobierno, cómo influyó siempre y sigue influyendo en nuestros días en el aspecto jurídico y fundamentalmente en el aspecto procesal. Ya vamos a ver por qué es tan importante el sistema procesal en Roma. En el primer periodo, que le llamamos el primer periodo de la monarquía e inicios de la república, hubo un sistema unipersonal, de magistratura unipersonal,
no sé si llamarlo dictadura, pero cuando gobierna uno solo. Lo único y la ventaja que podríamos encontrar en el ciudadano romano es el respeto a los mayores, que siempre hubo un consejo de mayores asesorando a quien gobernaba. Pero de todos modos teníamos una época de un derecho muy, muy primitivo, arcaico, donde la venganza, la forma más rudimentaria de defenderse era la autodefensa, es la violencia cuando hacía falta y cuando no hacía falta probablemente también. Y bueno, en esta evolución vamos viendo cómo los derechos se van protegiendo de distinta manera. La forma más rudimentaria que nosotros encontramos de la defensa de los derechos es naturalmente esta lo que le mencionaba antes, la autoayuda. O sea, la ejercida por el que es, o al menos se cree, que es titular de un derecho, lo que está en discusión, utilizando la propia fuerza física y muchas veces también acompañado por su grupo familiar. Históricamente es la modalidad más antigua de la defensa de los derechos. Ahora, cuando comienza la organización estatal, el mantenimiento del orden y la necesidad de darle amparo a los más débiles frente a los más fuertes, esta protección estatal va poco a sustituir a la autoprotección, aunque no podemos decir que se haya eliminado del todo la fuerza física, siempre fue aceptada en algunas circunstancias en todos los estados. Ahora, toda esa serie de trámites y formalidades que se realizaban para llevar adelante esta tarea de protección al más débil, o de protección de los derechos, podemos decir, se llama, todos los trámites y formalidades que se van realizando, esto se llama proceso o procedimiento. Y entonces, y la fuerza individual que se realizaba para defenderse, pero que ahora tenemos un procedimiento, esta fuerza ahora se llama acción. En este sentido, la acción se presenta como un medio que utiliza el particular para peticionar amparo al Estado. Este sería el encuadre del concepto en el derecho público, pero más atinado a la época clásica como facultad de derecho privado que se tiene frente a otro particular, el derecho a reclamar algo. En el sentido formal, es el acto procesal de demandar ante el magistrado. Este sistema que vamos a ver ahora, que es el llamado procedimiento formulario, se tiene cosas comunes y cosas que lo diferencian del procedimiento anterior. En el procedimiento llamado de las leyes acciones estaba, digamos, la bifurcación del proceso existe. Hay una etapa que se realiza frente al magistrado, otra etapa que se realiza frente a los jueces. Es todo muy formal, es solemne. Las sentencias van contra la persona, contra el físico, lo físico, literal, del sujeto que pierde el proceso. Y el magistrado que está al frente del proceso es el rey. ¿Por qué? Porque es el único magistrado que existe inicialmente y que vamos a ver que también sus colaboradores, en algunos casos de menor cuantía o de menor importancia, podían reemplazarlo. El juez que va a resolver el proceso, siempre en la segunda fase de este proceso, es el juez privado. Lo eligen las partes. Y por eso se dice que este proceso inicia el ordo iudiciorum privatorum, el orden de los juicios privados, conjuntamente con el formulario. Esta característica de las dos etapas, y no dos instancias, porque hablamos de dos instancias cuando hay una que decide y otra en la otra que se apela. Entonces, son dos etapas o dos fases
de un proceso. En esto se identifican ambos procesos, el procedimiento de las legislaciones y el procedimiento formulario. En lo que va a cambiar, y que esto es fundamental, va a cambiar el magistrado. Ya cuando cae la monarquía etrusca sabemos que el rey es reemplazado por dos cónsules, que son en definitiva los que van a dirigir la primera fase del proceso. Ahora, en el devenir de la lucha entre patricios y plebeyos, que ustedes ya han de conocer perfectamente, una de las grandes conquistas fueron, para hacer un repaso así, podemos decir, la primera gran conquista fue la creación de la figura del tribuno de la plebe. Este era quien defendía los derechos de los plebeyos frente a las injusticias flagrantes de las decisiones patricias. Otra gran conquista fue conseguir que el derecho sea escrito, así todos lo conocían. Y entonces se dictó la ley de las 12 tablas, que si bien fue un derecho escrito para que todos conozcan, quienes tenían que dirigir los procesos, y sobre todo la parte religiosa siempre inmiscuida, mantenían y se las arreglaban para mantener las fórmulas en secreto, lo que hacía que no fuera tan público para las clases más bajas. Pero en el año 367 a.C., la gran conquista plebeya fue acceder a una figura que se crea, que es la pretura. Cuando un plebeyo accede al consulado, porque ya saben que eran dos siempre, uno actuaba, otro estaba en receso, cuando un cónsul es plebeyo, se las ingenian para crear otra magistratura que sea exclusivamente patricia y que se reserve la importante función procesal a solamente la clase patricia, porque inicialmente la pretura estaba integrada por dos patricios. En el año 367, les decía, antes de Cristo, se produce la gran conquista de que un plebeyo pueda acceder a la pretura, y es entonces que esta magistratura, con el poder de la jurisdicción, que es la potestad de poder decir el derecho, va a estar entonces conformada por ambas clases sociales. Y es acá cuando comienza el gran trabajo de esta magistratura, que pasa a tener una relevancia fundamental en la República Romana, que es el pretor. Siguiendo con las similitudes que pueden tener estos procesos, podemos decir que, además de que ambos pertenecían al Ordo Iudiciorum Privatorum, su proceso estaba dividido en dos fases. Una etapa in iure, se llamaba así porque era frente al magistrado, que era el que iba a decir el derecho, y una etapa apud judicem, que iba a estar presidida por un juez o varios jueces, depende del tema que se tratara. Habrán estudiado ustedes algún caso de sucesión ya en el que hubo sentencia de los centumviros, del tribunal de los centumviros. Tribunales estaban los recuperadores, los decemviros, si recuerdan, son los que dictaron, entre otras cosas que hicieron, dictaron la ley de las 12 tablas, el tribunal de los centumviros y otros. Y
Entonces ambos tenían estas dos cuestiones. Ahora, el primer sistema, el de las legislaciones, era absolutamente formal, muy solemne. Cualquier error en la pronunciación de algún término, en algún gesto, podía costar el proceso a quien cometía este error. Y la oralidad era, digamos, la base y fundamento, ¿no? Ahora, en el procedimiento formulario esta oralidad ya no es absoluta, porque nos vamos a encontrar con un documento escrito. En el procedimiento de las acciones de la ley solamente intervenían ciudadanos romanos. Era por ciudadanos romanos y para ciudadanos romanos, tal cual lo era el derecho civil o el derecho quiritario. Este viejo derecho nacional del que estamos hablando era el derecho dado por los ciudadanos romanos para los ciudadanos romanos. En el proceso formulario, con la aparición del pretor peregrino, ya lo vamos a ver enseguida con más detalle, es el que va a incorporar al extranjero en la participación del proceso. Estos procedimientos antiguos nosotros los conocemos por una obra de un jurisconsulto clásico, que es las Institutas de Gallo. Los conocemos estos dos sistemas procesales principalmente porque, bueno, fueron escritas en el siglo II después de Cristo. Fundamentalmente entonces conocemos los procedimientos a través de esta obra y otras fuentes que hacen alguna referencia a estos sistemas, como, bueno, la ley de las 12 tablas, con referencia al primero y más antiguo, ¿no?, al de las legislaciones. Recién en el siglo XIX se encuentra un palimpsesto de la mayor parte de estas institutas, que se completaron con otros descubrimientos de la primera mitad del siglo XX. Por ello, en principio, se conocieron por las referencias hechas en la obra justinianea a la obra de Gallo, de quien muy poco se conocía. No se ha podido determinar quién era Gallo. Un profesor de Derecho Romano, de Filosofía, escritor y poeta, el doctor Aníbal Mayo, ha descrito a este jurista y su obra en muy pocas líneas, que les voy a leer. Dirán, ¿para qué? En realidad me gustó cuando lo descubrí, que este gran amigo había escrito esto sobre precisamente este jurisconsulto que nadie conoce. Y dice así: no cesan y no cesan las disputas, en verdad ya ni sé si habré vivido, si he sido ciudadano o forajido, si escribí o no escribí las institutas. Todo el ius se refiere a las personas, a las cosas, también a las acciones. Recuerdo haberlo dicho en mis lecciones, y sin duda es así, si bien razonas. Aclaré que es civil o de las gentes, y buscando encontré las 4 fuentes que a los hombres obligan por derecho. No interesa ya más mi biografía. Lo que enseñé se enseña todavía. Debo estar de la vida satisfecho. Esto me parece que en estas pocas líneas resume toda la obra que se ha descubierto de Gallo y todos los conflictos que hay acerca de quién era él. Pero si esto que acabo de leer les deja alguna inquietud y quieren saber más de este jurisconsulto, pueden buscar información en los capítulos de jurisprudencia clásica de los textos que conocen, o en trabajos específicos que en la biblioteca van a encontrar, bueno, cuando abra, claro. Respecto de las institutas, que es un manual de estudio, les recomiendo la obra traducida por el profesor ya fallecido, doctor Alfredo Di Pietro. Las notas de esta obra completan el estudio de las instituciones, comparándolas con el derecho justinianeo, que naturalmente, y por una cuestión de tiempo, no está en la obra de Gallo. Este
pero creo que los profesores de la cátedra lo tienen también en internet. No estoy muy segura, pero cuando lo tengan a mano se los recomiendo como texto de estudio. Bueno, muy bien, entonces vamos a entrar, vamos a ver muy poco más de estos antecedentes que decimos en esta evolución que vamos estudiando. Con el procedimiento formulario del que hablamos, va a tener una gran vigencia entre mediados del siglo III a.C. hasta el siglo, teóricamente funcionó hasta el siglo II o III después de Cristo. Pero digo teóricamente porque digamos que su función, la importante función que cubre, que cumple, que es la de ser innovador del derecho, creador, innovador, suavizador del derecho civil. Ya no tiene sentido esta atribución que tenían los pretores, porque el príncipe, cuando comienza el principado, sabemos en el siglo I a.C., absorbiendo las atribuciones de los magistrados, las vacía de contenido, y entonces ya no pueden ejercer su jurisdicción, sino que tienen que atenerse a lo que ya se dijo, y en definitiva termina la función creadora del pretor. Este procedimiento, decimos que en pleno sistema republicano va a ser el pretor el que tiene la actividad jurisdiccional. Primero es el pretor urbano, que nace cuando hablamos de la creación de la pretura y luego la incorporación del plebeyo en la pretura urbana, que va a llevar adelante los llamados procesos iudicio legítimo, porque se atenían a lo dispuesto por las leyes. Luego aparece el pretor peregrino, que llevará adelante procesos entre ciudadanos y extranjeros, o extranjeros entre sí, adaptando a cada circunstancia el derecho civil, modificándolo o agregando cuestiones no previstas en él, fundándose en su imperium. Son los llamados iudicio o imperio continentur. La Lex Aebutia de aproximadamente mediados del siglo II a.C. le dio validez a un sistema que, comenzando en el tribunal del pretor peregrino, fue también aceptado por el pretor urbano. La formalidad tan rígida de las legislaciones no era útil ni acompañaba la agilidad de los nuevos negocios jurídicos que se entablaban con la participación de extranjeros. Lo que sí hacía la fórmula del pretor, pero no como iudicio legítimo. Fue la Lex Aebutia lo que hizo legítimos estos juicios. Los jueces privados podían ser un solo individuo, como les dije antes, o podían ser colegiados. Lo que sí eran elegidos por las partes de común acuerdo. Y si no se ponían de acuerdo, bueno, se sorteaban, porque había listas que periódicamente se iban publicando. Y bueno, pero también hay que reconocer que estas listas variaban según las vicisitudes políticas. Podía no afectar tanto en los procesos civiles como en los procesos penales. Esto, digamos, entre paréntesis, hago esta aclaración. El proceso de las legislaciones, el procedimiento formulario en principio, y luego el procedimiento que se continúa en el imperio, que es el procedimiento cognitorio y extraordinario, sirvieron tanto para el derecho civil como para el derecho penal. Cuando hablamos de derecho civil, hablamos de derecho penal privado también, ¿no? Derecho privado o el derecho penal público. Pero en la República aparece un procedimiento especial que se llamó de las cuestiones perpetuas,
para el procedimiento penal público. Entonces, acá nos estamos refiriendo con este procedimiento exclusivamente al derecho privado, ¿no? Entonces, los jueces eran elegidos entonces por las partes, y les decía que variaba la lista de acuerdo a las vicisitudes políticas, pero que en realidad tenían especial importancia en los juicios de penales de derecho público, porque, bueno, por los delitos que comenzaron a ser perseguidos por esos tribunales especiales, ¿no? Las causas que ocasionaron la caída de la República estaban precisamente determinadas por estos juicios, entre otras cuestiones, pero sí, como punto fundamental, y entonces era muy importante para las clases dominantes quienes eran los jueces que iban a determinar las sentencias. Bueno, a las partes intervinientes en el proceso se las llama demandante o actor y demandado. Al contrario del sistema de las legislaciones, donde era imprescindible la presencia del ciudadano para el proceso, acá nos vamos a encontrar con que podía haber representantes. Los únicos representantes que se admitieron en la época de las legislaciones y que siempre se siguieron admitiendo fueron el ciudadano que ejercitaba una acción popular, que eran las acciones llamadas pro populo, en los procesos ex lege hostilia, que era cuando alguien que estaba ausente por una causa pública sufría algún robo, el pro tutela en representación del pupilo, y algún otro caso más muy especial, que cuando alguien reclamaba la libertad, entonces bueno, tenía que tener un representante porque mientras no podía actuar. En el procedimiento formulario se van a admitir dos tipos de representantes: el cognitor y el procurador. El cognitor era un representante que elegían las partes, que tenía que ser nombrado formal y solemnemente frente al magistrado, y el procurador era alguien que administraba la Casa Romana y en consecuencia de esa administración podía representar al pater familia. Pero era una representación que no era una representación inmediata, directa, es decir, que no asumían, que no, las partes que habían elegido a estos representantes no les tocaba directamente las resoluciones del proceso, sino que las asumía el representante, y con una acción posterior ajena al proceso original, entonces debían trasladarle los efectos a su representado. Esto ocasionaba que hubiera que dar garantías cuando se establecían estos representantes, para que primero garantizarse, por ejemplo, porque que actuara un representante no le extinguía la acción a su representado, entonces el demandado tenía que garantizarse de que no lo iban a demandar de nuevo por lo mismo, y lo mismo respecto del cumplimiento de la sentencia, que se iba a cumplir la sentencia una vez fallado la cuestión. Entonces, vamos a ver cómo marcha este proceso. Previo a la apertura de la primera etapa hay que considerar la citación que efectúa quien quiere demandar a quien pretende demandar. La forma más antigua es la in ius vocacio, que ya conocen del sistema anterior, aunque va a ir perdiendo la formalidad. Se va a hacer un acuerdo extrajudicial sin presentarse ante el magistrado, que se llamaba vadimonium porque se garantizaba a confiadores llamados vades para la presentación posterior frente al magistrado. Si no se comparecía en la etapa in iure, quien sería el demandado, entonces no había juicio. Esto quedaba así
y no había juicio porque si no están presentes las partes, no hay juicio. No existía lo que hoy conocemos como juicio en rebeldía. Naturalmente esto podía ocasionar una situación, podía parecer una situación injusta para quien quería demandar. Y entonces el pretor resolvía con unos, él tenía remedios dentro del proceso y fuera del proceso también, que lo vamos a ver más adelante, para resolver las situaciones injustas que no estaban comprendidas en el derecho civil. Por ejemplo, en este caso, otorgaba la missio in bona, que era directamente significaba poner al demandante, al que pretendía ser demandante, en posesión de los bienes del que no podía ser demandado porque no se presentaba, o directamente ponerlo directamente le entregaba la cosa litigiosa. Ahora, si cualquiera de las dos partes no comparecía en la etapa apud judice, la sentencia se dictaba en presencia de quien, y en favor de quien estuviera presente. Entonces, le podemos decir, una vez que las partes están presentes frente al magistrado, el demandante puede o expone su pretensión, señala la acción de que intente valerse y le pide al magistrado que la otorgue. Ahora, acá voy a... Bueno, perdón por el lapsus. Puede ser una acción que ya está creada por el derecho civil u honorario, o sea, ya la creó con anticipación el pretor, o pedir la creación de una nueva. Entonces, el magistrado examina si se dan los presupuestos necesarios que la acción requiere, la conveniencia de proteger judicialmente la situación expuesta, y entonces le da traslado al convenido o demandado que está presente para que quien puede adoptar las siguientes posturas. O solicita un aplazamiento para la contestación prometiendo comparecer de nuevo con garantía de terceros, también vades, contestar allanándose a la demanda, que vendría a ser una confessio in iure, una negativa rotunda a los requerimientos del actor, y puede también alegar ciertas circunstancias, llamadas excepciones, que disminuirían o paralizarían las pretensiones del actor. Como resultado de este debate, se redacta una fórmula escrita, indicando quién era el juez y señalándole sobre qué debía basar la prueba y, según el resultado de ella, cómo debía dictar la sentencia. El acto que cierra esta etapa y abre la fase siguiente se sigue llamando litis contestatio, que en este periodo significa no ya la invocación a testigos como en el anterior, sino la aceptación de los términos de la fórmula y la sumisión a lo que le decida el juez. Pero antes de entrar a ver las partes de la fórmula, hay algo que me ha quedado en el tintero y que es fundamental aclarar. En esta época, precisamente, nosotros siempre mencionamos el derecho romano es un derecho de acciones. Pero es en esta época y con este procedimiento donde esta mención adquiere su verdadera dimensión. Nosotros hoy decimos, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a asistir a la universidad, tengo derecho a transitar libremente por las calles, tengo derecho a gozar de la propiedad de mi casa. Después veo cómo, si esos derechos me son violados, después veré cómo y de qué manera
los reclamos. En el derecho romano, no, y en esta época precisamente, lo que nos preguntamos es, no tengo derecho a, sino, ¿tengo acción para reclamar este derecho? ¿Yo tengo una acción para reclamar mi derecho de propiedad? ¿Tengo derecho de propiedad? Y si tengo una acción que me protege y me defiende la propiedad, entonces yo tengo el derecho de propiedad. Pero si no tengo acción que me proteja, no tengo derecho. Esto es fundamental entenderlo e interpretarlo así, porque es acá donde funciona la actividad creadora del pretor. Hubo situaciones en que, bueno, el derecho de propiedad históricamente siempre estuvo defendido. Ya sabemos que la acción reivindicatoria defiende el derecho de propiedad. ¿Por qué? Yo tengo derecho de propiedad porque tengo una reivindicatoria que me va a ubicar en mi propiedad cada vez que me sea violada, sacada, quitada. Pero si no tengo la acción, no tengo el derecho. Entonces, en el derecho antiguo existían situaciones protegidas, pero eran pocas. Y eran para los ciudadanos romanos. Por eso se dice que el juez, el magistrado, analizaba si se daban los requisitos para ejercer la acción antes de otorgarla decididamente. Entonces, si alguien reclamaba, quería una acción reivindicatoria, bueno, vamos a ver, ¿es un ciudadano romano? No, no es ciudadano. Bueno, entonces no tiene la acción porque no cumple con los requisitos. Entonces, es el pretor el que analiza esos requisitos que van a ser muy limitados y que van a ser muy exigentes y que van a ser muy rigurosos en la etapa de las legislaciones. Pero en la etapa del procedimiento formulario, precisamente, cuando había una situación que merecía la protección jurídica, pero que no estaba protegida civilmente, era cuando aparecía el pretor creando acciones, denegando acciones, porque muchas veces podía darse una situación que efectivamente alguien tuviera la acción, pero la ejercía para una situación injusta, socialmente o individualmente. Y entonces el pretor no solamente otorgaba acciones, porque había algo muy importante, denegaba acciones. Cuando yo le decía lo que el representante asume realmente los efectos de la sentencia y después se los tiene que transmitir al representado, podía suceder que el representante dijera, bueno, yo voy a cumplir, yo voy a cobrar la sentencia que dictaron a favor, porque me la dictaron a mí. Entonces voy aquí y no me la quieren pagar. Entonces voy a ejercer la actio iudicati, que es la acción para cobrarme lo que dijo la sentencia. Entonces, ¿qué hacía el pretor? ¿Le correspondía? Y sí, porque la sentencia le había dado a él el resultado favorable. ¿Es justo eso? No, si él está representando. La representación es indirecta, entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué hacía? Denegaba la acción a este representado. Esto es lo importante de la creación pretoriana, de la creación honoraria. Este es el derecho honorario. El reemplazo, el complemento, el suplemento, la negación de las pautas del derecho civil, del viejo derecho civil o derecho quiritario, que en unas circunstancias completamente distintas a las que se vivían, por ejemplo, en la época de la ley Las 12 Tablas, tenían que ser protegidas de manera distinta. ¿Y por qué era tan distinto todo esto? Bueno, ustedes sabrán ya que en esta época se produce la caída de Cartago en manos de los romanos y por consiguiente la toma del Mediterráneo, que no es simplemente poder navegar tranquilamente por las aguas del Mediterráneo, creando cruceros para que así el turismo de Roma pueda favorecerse, etcétera. No, es el comercio y es la apertura al mundo. Y en el mundo hay ciudadanos de otra nacionalidad que no son ciudadanos romanos, por ahora. Y entonces
son extranjeros, son peregrinos. Y entonces estos extranjeros comienzan a vivir en Roma, comienzan a tener negocios con los romanos y comienzan los romanos a tener negocios por el mundo que necesariamente para poder concretarlos y para poder actuar en igualdad de condiciones, todos, ciudadanos y extranjeros, tienen que estar protegidos. Y esto es lo que hace el pretor. Esto es lo que hace el pretor peregrino primero y que después asume también el pretor urbano para poder darle buenas respuestas jurídicas a todas las partes que intervienen en los negocios romanos. Entonces, por eso es la actividad del pretor tan importante. ¿Y cómo? ¿Y cómo nos garantizamos que lo que el pretor dice en contra del derecho civil está bien? Vamos a aceptar una norma impuesta en contra del derecho civil. Y acá hay un concepto que no tenemos que olvidar nunca. Es el mismo concepto que existía desde la época en que se nombra al protector de los plebeyos, al tribuno de la plebe. Es lo mismo, el tribuno de la plebe tenía la intercesio, que era la atribución de vetar lo que decían los magistrados patricios y que perjudicaban a los plebeyos, vetar las decisiones. Él solo vetaba las decisiones de los magistrados patricios. Y entonces, ¿cómo es posible que esto pudiera funcionar? Vamos a dejar de lado aquello, vamos a ir en contra del derecho ahora y todo funciona bien. Sí, funciona bien. ¿Por qué? Porque por ahora funcionaba el honor del ciudadano romano. Y esta es la clave. Entonces, ahora sí, seguimos con las partes de la fórmula. ¿Y por qué esta fórmula es tan importante? ¿Es cualquier documento? No. La fórmula es la expresión plástica de la acción. Cuando se termina de redactar la fórmula, decimos, aquí está la acción, blandiendo el papelito. Eso es la fórmula. No lo olviden, la fórmula es la acción. Entonces, vamos a ver, cuando la fórmula se termina de redactar, entonces se produce lo que les decía antes, la litis contestatio. Y pasamos al juez. Bueno, la fórmula siempre era encabezada por el nombre del juez o jueces, ya dijimos, y a ello le siguen las partes distintas que la integraban, ¿no? Entonces se distinguen partes ordinarias o principales, que son 4, y las partes accesorias o extraordinarias, no sé cómo llamarlas, que serían normalmente de dos tipos. Las partes ordinarias las llamamos intentio, demonstratio, condemnatio y adjudicatio. Y las partes extraordinarias o accesorias, exceptio y prescriptio. Las partes principales lo son no porque estén en todas las fórmulas, sino porque un determinado tipo de acciones o fórmulas tendrán siempre las mismas partes de esta clase. Mientras que las partes accesorias se pueden dar o no solo en las mismas acciones, sino en cada caso en particular. Ya al ver cada una, vamos a poder apreciar por qué. Bueno, la demonstratio como parte ordinaria es la parte de la fórmula que se inserta siempre al principio para expresar el asunto sobre el que se litiga. Es la explicación sintética de los hechos que dieron lugar a la cuestión que se plantea.
Ustedes van a ver los ejemplos siempre en los libros, en los textos, numerio, negidio, aula, augerio. O sea, NN, que acá viene el famoso NN, y el A. Sí, intencio, la otra parte, ordinaria, es la parte donde el demandante expresa su pretensión. Es el objeto, el nervio de la fórmula. Lo que se pide, esto es el objeto del litigio, sobre el cual el juez tiene que dictar sentencia y no podía ser excluida de acción alguna. Cualquiera fuera el tipo de acción al que nos referimos, en todas debía estar la intención, porque debía estar cuál era la intención o la pretensión del demandante. Esta pretensión podía ser certa o incerta, es decir, se podía estar requiriendo una suma fija o se podía estar reclamando una cantidad cierta y determinada de cosas específicas. La condemnatio es la parte de la fórmula que otorga al juez la facultad de dictar la sentencia. Es decir, le otorga al juez la facultad de condenar o absolver según se demuestre o no la verdad de la intención. Ahora, cuando la intención era incerta, entonces el juez tenía más atribuciones para poder determinar el resultado de la sentencia. Y por último, tenemos la adjudicatio, que esta parte se daba en acciones divisorias y permitía al juez adjudicar algo a alguno de los litigantes. Habrán visto ustedes que una de las formas de adquirir la propiedad era la adjudicatio. Acá está el detalle. Es una acción divisoria, una actio pro socio, una actio comuni dividundo, que se pide la división de una sociedad, de un bien en común. Entonces, el resultado de la sentencia es precisamente la división de la cosa y la adjudicación de cada parte a quien le corresponda. Y las partes accidentales son, que dijimos que eran dos, la exceptio y la prescriptio. Podemos decir que la exceptio estaba establecida a favor del demandado. Era una defensa que tenía contra la acción del demandante, que, aún admitiendo su verdad, elimina su eficacia. La redacción de la fórmula se hace entonces sometiendo la sentencia a una doble condición. Si se demuestra que es verdad esto, o sea, la intención, entonces condena. Pero si resulta cierto esto otro, la excepción, entonces absuelve. Y las excepciones, al igual que las acciones, podían ser civiles o honorarias, es decir, dadas por la ley o dadas por el magistrado, perpetuas o temporales, lo que significaba que podían ser presentadas en cualquier momento o tenían un tiempo de vigencia. En general, también coincidían que las civiles eran generalmente perpetuas, salvo que tuvieran algún tiempo establecido de prescripción, o temporales eran las que otorgaba el pretor, que generalmente duraban lo que duraba el imperium del magistrado que las había otorgado. Igual in personam o in rem. Ya vamos a ver la clasificación. Las prescripciones se incorporaban al inicio de la fórmula y eran advertencias que el magistrado hacía al juez señalándole circunstancias que podían ser decisivas para ver si había que entrar o no en el fondo de la cuestión litigiosa, o sencillamente para limitar el alcance de estas consecuencias. Podían ser pro actore o pro reo, es decir, podían ser en favor del actor o en favor del demandante. En la primera
de favor del actor, por ejemplo, si alguien reclamaba, sabemos que los reclamos debían ser precisos y concisos. Si uno se equivocaba en el reclamo, entonces perdía el proceso. El pretor había creado algunos remedios para evitar esas cuestiones tan rígidas, pero de todos modos había cuestiones que no se podían soslayar. Si uno pide una suma de dinero y la pedía por una deuda determinada, ese monto tenía que ser fijo. Ahora, si hay alguien que está reclamando alquileres vencidos y dice que parcializa la acción reclamando por los alquileres que ya se vencieron, pero le van a quedar por cobrar todavía los alquileres próximos, entonces lo pone como una prescripción. Es decir, que no me fallen, que no me extinga la acción. ¿Por qué? Porque una vez que se ejercía la acción, y esto es lo que me olvidé de decirles antes, y disculpen, vamos a hacer un paréntesis, vamos a poner recalculando, vamos a volver a la litis contestatio de este proceso, y les voy a decir, la litis contestatio extingue la acción. ¿Por qué? Porque la fórmula es la nueva acción que surge para ser puesta en práctica en la segunda parte del proceso. La primera acción se extinguió, no va más, prescribió, que es lo que el demandado puede exigir si es que se está haciendo un nuevo proceso con la misma acción sobre la cual ya había habido un proceso con litis contestatio. Entonces, esto es un detalle, más que un detalle, es muy importante, porque fíjense que a los fines del ejercicio de la acción, la litis contestatio en este proceso tiene exactamente el mismo efecto que la sentencia. Una vez que hay sentencia, la acción murió, se extinguió, no se puede ejercer, no dos veces en la misma acción. Entonces, por eso era importante esta prescripción a favor del actor cuando tenía que parcializar la acción, porque de esta manera no se le extinguía para un próximo proceso si es que seguía sin pagar los alquileres, por ejemplo, en lo que vimos recién. Y en realidad las prescripciones a favor del demandado duraron un tiempo, pero con el transcurso del tiempo fueron equiparadas a las excepciones. O sea, una excepción de prescripción se planteaba en el momento en que se podía plantear las excepciones. Las excepciones podían paralizar, no me acuerdo si lo dije, las excepciones podían paralizar o parcializar o suspender el reclamo del actor. Si yo ponía una excepción, si el demandado ponía una excepción de pago porque el actor le estaba reclamando un pago y él decía que había pagado, el actor no lo reconocía a ese pago. En el momento de redactar la fórmula, él ponía su excepción de pago y bueno, tendría que después probarlo. Y también podía decir, en realidad hicimos un pacto de no pedir y me dijo que por un tiempo, por esto de la pandemia, no podía pagar, y entonces me dijo, bueno, cuando se termine me vas a pagar, y resulta que me lo está reclamando ahora, que abrieron tribunales justo, y bueno, ponía la excepción de no pedir, la excepción de non petendo. Y entonces, una vez que está confeccionada la fórmula, vamos a la parte apud iudicem. Pero antes, vamos a ver qué clases de fórmulas podían existir. Entonces, cuando analizamos las clases de fórmulas, estamos analizando las clases de acciones. Y la primera gran clasificación es la clasificación en acciones personales y acciones reales, según que con ellas reclamemos los derechos relativos del campo obligacional, los derechos absolutos como los derechos reales.
Esta es la máxima divisio, dice Gallo, referida a los derechos y naturalmente entonces referida a las acciones, que ya dijimos, como tenemos la acción, sabemos entonces que tenemos un derecho defendible. En la intensio, acá hay una diferencia en la intensio, donde en las acciones personales, el nombre del actor, naturalmente, siempre va el nombre del actor, y el nombre del demandado. Mientras que en las de los derechos absolutos, los derechos reales, va solo, el nombre del demandado va a aparecer recién en la condenación, porque no se olviden que los derechos reales son erga omnes, se va contra todos. Y entonces se va en general. Cuando llega el momento de la condena, habrá que ver qué se probó y a quién se va a condenar o a absolver, ¿no? Sabemos que la condenación es esa parte de la fórmula que le indica al juez condenar o absolver. Las acciones personales, a su vez, pueden ser de derecho estricto o de buena fe. Y viene a estar relacionado con la facultad o atribuciones que tiene el juez para tener en cuenta para interpretar o para valorar las distintas cuestiones para dictar sentencia. Entonces, si es una cuestión rígida donde se le dice si se prueba esto, entonces condena, si no se prueba, entonces absolve, y no hay posibilidades de que el juez tome o aplique su propio arbitrio en alguna cuestión, estas son acciones de derecho estricto. De lo contrario, son acciones de buena fe. Pueden ser al mismo tiempo estas acciones personales privadas y populares, según quien pueda ejercerla. Hay acciones que solamente las puede ejercer el afectado y hay otras acciones que admiten que sea cualquiera que vea una situación que afecta a la comunidad puede ejercerla. Esto ustedes lo tienen que haber visto, si mal no recuerdo, cuando estudiaron en la parte de familia o en la parte de tutela, en las acciones antiguas de la tutela, que no las podía ejercer el menor porque era menor, no podía esperar su mayoría de edad porque entonces las acciones prescribían, entonces algunas de las acciones para reclamar contra el tutor eran acciones populares. Luego hay otra clasificación en estas, de las acciones privadas, que podían ser rey persecutorias, penales y mixtas. Cuando hablamos de acciones rey persecutorias, estamos pensando en una cuyo efecto en el proceso va a ser la recuperación de una cosa o de un objeto, del valor de ese objeto que se está reclamando. No hay un enriquecimiento patrimonial de parte del actor si gana el proceso, sino que va a tener una recuperación patrimonial al contar nuevamente con el valor del objeto reclamado. Las penales, en cambio, son las que se les aplica una multa al vencido en el proceso y esa multa pasa a engrosar el patrimonio. Se dice que en ese caso habría un enriquecimiento de parte del actor. Y las mixtas que se producen ambas cuestiones. Ahora, si miramos el órgano creador de estas fórmulas, de estas acciones, entonces acá tenemos que las acciones se dividen en civiles y honorarias. Las primeras son creadas por la ley, son perpetuas, y las segundas, creadas por el magistrado, suelen tener corta duración. Ahora, en las acciones honorarias vamos a encontrar una variedad, porque son los medios que utiliza el pretor para ensanchar y transformar el derecho. Esto era de lo que hablábamos antes, que es
la creación honoraria, ¿no? La aparición del derecho honorario se va a dar precisamente acá. Derecho honorario, acciones honorarias, claro, derecho honorario porque son acciones honorarias que están reconociendo derechos honorarios. Y entonces vamos a ver cómo funcionan estas fórmulas honorarias, partiendo de que existe una clasificación, podríamos llamarla así, en útiles, podemos hablar de acciones honorarias útiles, ficticias, in factum y contraposición de sujetos. De todas ellas ustedes ya han visto algo hasta acá en el programa y les va a resultar conocida, ya van a ver. Las acciones útiles son aquellas que extendían la protección dada a determinada situación protegida por la acción civil, pero que era parecida a la situación, no era la misma, porque naturalmente se nos presenta una situación protegida por el derecho civil, tenemos la acción civil. Pero si falta algo, es parecido lo que está pasando, pero no es lo mismo, entonces vamos a tener una acción útil. Por ejemplo, para darles con nombre la acción, la lex aquilia, ¿se acuerdan de la lex aquilia? No sé si ya la estudiaron. La lex aquilia es una acción de daño, ¿no? El daño injustamente dado, que sancionaba o que le permitía al propietario reclamar por el daño ocasionado. Pero si quien tenía la cosa y tenía que reclamar por el daño no era el propietario, no tenía ninguna forma de reclamar. Entonces, el pretor va a decir, no solo puede reclamar el propietario, sino que también va a poder reclamar, por ejemplo, el usufructuario, el que tiene la cosa y no es propietario. Entonces, esta acción, que era la lex aquilia, la actio legis aquilia, va a ser una actio legis aquilia utilis. Ahora tenemos acciones ficticias. Este es un tipo especial de acción útil donde en realidad se hace de cuenta que algo que es protegido verdaderamente por el derecho civil, le falta algo y entonces el pretor crea una ficción de que eso realmente existe para darle protección. Y esto, si ya vieron la propiedad de este periodo, lo vamos a encontrar en algún tipo de propiedad bonitaria. Está la propiedad bonitaria propiamente dicha, que es aquella que ya sabemos, por ejemplo, hay un comprador de buena fe al que no se le hizo la transmisión de la forma solemne de transmitir la propiedad, por lo tanto podrá ser poseedor, pero no es un propietario. Y si alguien lo está despojando, no tiene forma de defenderse o de recuperar la cosa. ¿Por qué? Porque no es propietario, porque para recuperar una cosa existe la reivindicatio. Y para ejercer la reivindicatoria hace falta ser titular del derecho de propiedad. Y no era quien compró y no recibió la solemnidad de la transmisión, no es propietario. ¿El pretor lo va a dejar indefenso? No. Le va a decir al juez, haga de cuenta que pasó el tiempo de la prescripción. ¿Cuánto había que pasar para que alguien que estuviera en una posesión de buena fe pudiera adquirir la propiedad? Bueno, tantos años de acuerdo a los bienes muebles, tantos años de acuerdo a los bienes inmuebles, tanto según la ley de las 12 tablas. Después vamos a ver otro cambio en la época del derecho justiniano. Pero ahora nosotros decimos, hace de cuenta que pasó
el tiempo de la prescripción y le vamos a otorgar. ¿Qué le vamos a dar? ¿Una reivindicatoria? No, no le podemos dar la reivindicatoria, porque de ninguna manera el pretor, por más buena voluntad que tenga, lo va a transformar en un propietario civil. No, le va a dar una protección que va a estar tan bien dada que, aunque no sea propietario civil, ya nadie lo va a poder despojar. Entonces le otorga la actio publiciana in rem. Luego están las acciones in factum concepta. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe acción. El derecho civil esta situación no la contempló, no tiene protección de ninguna naturaleza, y entonces el pretor le dice al juez, no tenga en cuenta el derecho, sino que tenga en cuenta los hechos. Este hecho, con estas características y frente a esta situación, va a estar protegido. Y entonces en ese momento es cuando se otorga la actio in factum concepta. Y las fórmulas con transposición de sujeto, ustedes también las vieron, son aquellas en que en la intencio figura una persona demandada y en la condemnatio figura otra. Son los casos de representación judicial, cuando el pretor consideraba responsabilidad de algunos sujetos que no estaban comprendidos en el derecho. Padres, dueños de esclavos, cuando era el filho, cuando era el esclavo, el que había cometido el hecho que tenía que ser reparado. Y entonces acá tenemos las acciones, por ejemplo, las acciones adiacticia qualitatis que ustedes ya estudiaron cuando estudiaron el tema de peculios del fili familia. Visto entonces esta clase de acciones o fórmulas, continuamos con el proceso. Ya dijimos que la litis contestatio produce un efecto novatorio, los efectos de un negocio novatorio, se produce la extinción de la acción que se sustituye por la mutua sumisión a lo que el juez decida, ¿no? Como si hubiera una sentencia. Esto es muy importante y es algo que se debe tener presente. Y ya entrando en la etapa in judicio, estamos una vez ante el juez o jurado, se desenvolvía el pleito siguiendo estos pasos. Primero se presentaban los alegatos, que era la exposición y la defensa orales de las partes, que podían nombrar oradores que los defendieran, ¿no? Que pusieran por ellos, que pusieran por cada una de las partes. Esto no significa que fueran representantes, sino que en el momento del alegato, estando presente las partes siempre, se buscaba a alguien que pudiera expresarlo bien. No sé si ustedes ya estudiaron la causa curiana y recuerdan las partes que intervienen y quién ganó esa causa. Si no lo recuerdan, búsquenlo y repásenla, porque era una causa sucesoria y que la resolvió el Tribunal de los Entumbiros. Pero es importante reconocer quién lo hizo y es importante reconocer el valor de la oratoria. Hay que saber, no solamente hay que conocer las cosas, sino que hay que saber decirlas. Esto para que lo tengan presente en unos días más cuando ya sean abogados. Bueno, entonces les decía, esto en la parte judicial empieza con la exposición y la defensa, o sea, con los alegatos de las partes. Luego se practican las pruebas, se producen las pruebas que presentaron cada uno y a posteriori el dictado de la sentencia. Cada parte
tenía que presentar las pruebas que hacían a las afirmaciones que habían hecho, ¿no?, en la fórmula. En general siempre le correspondían al actor, ¿no? Pero si el demandado únicamente que se limitara a negar, él negaba todo lo que decía el actor, nada más, pero no aportaba nada nuevo, entonces no tenía que, no nada nuevo, sino que no tenía nada que probar, no había presentado excepciones, ni tenía prescripciones a su favor, ni nada por el estilo, entonces no tenía nada que probar. Acá en realidad aplicamos el principio de que siempre funcionó en todos los sistemas procesales conocidos, salvo ahora que tenemos algunas excepciones nosotros, el que alega prueba, el que hace silencio no tiene nada que probar. Los medios de prueba más corrientes eran los testigos. Los testigos continuaban siendo importantes. En la época de las leyes y acciones era la prueba más importante, porque de los testigos, un solo testigo no resolvía, no tenía valor, pero esto lo va a decidir recién una constitución de Justiniano. Antes no había ninguna regulación respecto del número de testigos, pero tenían que ser ciudadanos romanos, naturalmente, y de la palabra del ciudadano dependía el proceso. Entonces, acá en esta época ya va a ir decayendo un poco, no el valor del testigo, sino por el aumento de valor a otro tipo de pruebas, como era la prueba documental. En el derecho antiguo la prueba documental no existía prácticamente, ni tenía mayor valor que aquello que pudiera decir el ciudadano. Pero en las relaciones con los pueblos orientales es que ellos sí estaban muy avanzados en el sistema documental, y bueno, los documentos pasaron a ser una importante prueba en el proceso. Había también inspección ocular, dictámenes de peritos, el juramento de las partes, cuando juraban de alguna manera, hacían un juramento previo, extrajudicial. Y la apreciación que el juez tenía en este periodo de la prueba es libre. Ello significa que el juez no está obligado a darle algún valor ya fijado de antemano a un medio u otro de prueba para formar su opinión. Él consideraba cuál era la prueba más importante y sobre esa podía hacer su fallo. Pero por otro lado, digamos, no podía hacer indagaciones movido por su propia iniciativa. O sea, por más que él viera que si había un testigo que podía aportar mucho más de lo que hasta acá se estaba viendo en el proceso, él no podía incorporarlo. Sí podía valorar de acuerdo a su propio criterio todas las pruebas aportadas por las partes. Y la sentencia se pronunciaba oralmente, en presencia de las partes. Ya dijimos, ¿no? Si el que falta, perdió. Y no se conocía otro requisito formal. Ahora, si el juez no tenía total convencimiento de lo que tenía que fallar, podía abstenerse de dictar sentencia. Lo que no podía era mostrar dudas o incertidumbre en la sentencia. Entonces el magistrado, si había razones importantes para esta abstención de dictado, nombraba un nuevo juez. Lo que sí había que tener en cuenta es que el juicio legítimo expiraba al año y medio de iniciado. Sí, al año, si no se dictaba sentencia en ese tiempo, ¿no? Ahora, los juicios imperio continentia, eso era para los juicios legítimos, duraban mientras duraba el imperium del magistrado que lo había iniciado. Los otros tenían ese tiempo de duración porque eran legítimos. Ya sabemos que con Alexa de Usía, en mediados del siglo II,
todos quedan equiparados como quillos legítimos. Y por último, no. Una vez que se dictaba sentencia, bueno, naturalmente agotada la acción ya, y era lo último que se decía sobre el tema. Es decir, no había apelación, acá tampoco. Pero podía suceder que algunas veces, y por las circunstancias que se daban a posterior de iniciado el proceso, durante el proceso, o porque resultaba en el momento en que se dictaba la sentencia muy negativo para el condenado, no podía apelar, pero el pretor iba a tener 2 medios para resolver la cuestión. No podía, invadir sobre la sentencia dada por un juez privado, porque el juez privado no tiene superior, no tiene orden, no hay un orden jerárquico a quien apelar, y no puede un magistrado modificar la decisión de un juez privado. Pero lo que sí podía, cuando se iniciaba la acción para ejecutar esa sentencia, ahí sí podía, por ejemplo, pedirle a otro magistrado, a un tribuno de la plebe, que ejerciera la intercesión sobre esa acción o sobre la decisión de otorgar acción a la ejecución de la sentencia. Entonces, a esa decisión del magistrado, el tribuno podía interponer la intercesión, o su colega, ¿no? ¿Se acuerdan cómo jugaba esta figura de la intercesión? Entonces, que era vetar esa decisión. Y al no poder ejecutar la sentencia, quedaba paralizado todo tipo de ejecución. Y si no, ordenaba una medida extraprocesal que le dio muchísimo resultado en muchos casos de injusticia, en los menores, en los negocios, por ejemplo, realizados por los menores de 25 años, inexpertos, que estaban autorizados para realizar negocios para los respecto de sus bienes. Y para ellos había una integrum restitutio, es decir, se restituía íntegramente todo lo dado, lo entregado, lo perdido, al momento en que se iniciaron las acciones. Estas eran las 2 medidas que tenía el pretor para resolver situaciones que la sentencia podía devenir en injusta. Y entonces ahora sí vamos a la ejecución de la sentencia. ¿Qué pasa si el condenado no quiere cumplir? En el procedimiento antiguo sabemos que existían 2 acciones de la ley a tal fin, la manus iniexio y la pecuniaris capio, ¿no? O sea, o tomar al deudor, o la acción para tomar al deudor, o la acción para tomar algunos bienes, ¿no? Que eran más bien en circunstancias especiales. En el procedimiento formulario, la acción personal va a ser sustituida, o sea, la manus iniexio va a ser sustituida por la actio iudicati. No significa que en definitiva y de última no va a poder el acreedor hacerse con el cuerpo del deudor. Puede llegar a pasar, pero antes va a ir, digamos, el pretor va a preferir otorgar la ejecución sobre el patrimonio del deudor, ¿no? Entonces primero se va a tomar el patrimonio por completo, en su totalidad, y va a acarrear la tacha de infamia del condenado, que es esta figura se llamó la bonorum bendicio. Y entonces no importa cuánto debía y no importa cuánto tenía que pagar, se le tomaban todos los bienes en bloque y
se vendía su patrimonio y eso provocaba la, la honorum bendición. Había todo un procedimiento para la venta del patrimonio que se ve también en la ejecución cuando estudian la ejecución de las obligaciones. Y como esto llevaba la tacha de infamia, muchas situaciones privilegiadas se dieron como para que cuando por ahí era con algún funcionario, algún senador, alguien era condenado por algo, y entonces decían, bueno, para que no lleve la tacha de infamia, que pague que ceda algún bien, y entonces era lo que se producía lo que se llamaba la bonorum distractio, ¿no? Y luego la, la bonorum cessio se le va a permitir al deudor para que vaya entregando sus bienes hasta agotar la deuda de la sentencia. De esta manera se evitaba la toma aquella tan brusca, ¿no?, de la mano sin nexio. Bien, espero que hayan entendido el procedimiento formulario. Cualquier duda me la pueden transmitir a través del doctor Mercado. Y si me escucharon, muchas gracias por hacerlo. Hasta la próxima. Terminamos con la clase de la doctora Alicia Ares Nogueira y le agradecemos enormemente todo el esfuerzo y toda la claridad de la explicación relativa al proceso formulario con los detalles, la evolución histórica, las particularidades de la época relativa a los órganos constitucionales en una época brillante de la evolución jurídica en el derecho romano. Así que estamos finalizando la clase. Cualquier duda o consulta, sugerencia sobre la temática, pueden dejar los comentarios abajo en el banco de comentarios y serán respondidas en la medida que sea posible. Hasta aquí hemos llegado, así que muchas gracias a todos y a todas que vienen cursando en esta particular situación mundial y le agradecemos nuevamente a la doctora Alicia Ares Nogueira por su gran participación virtual. Nos vemos la próxima.